el beato José Gregorio Hernández, que será santo, como lo ha anunciado hoy el Vaticano. Fue médico, científico, humanista, pero también un hombre de fe cuya vida marcó la historia de Venezuela. Su santificación refuerza su legado. Hagamos un repaso breve por su historia, por su impacto. Veamos. El médico José Gregorio Hernández nació en Isnotú, estado de Trujillo, Venezuela. Fue conocido como el médico de los pobres. Durante su vida se dedicó a atender a los más desfavorecidos. Fue pionero de la medicina venezolana, logrando avances científicos en el campo de la salud. Inició la investigación bacteriológica y parasitológica en el instituto fundado por él y enseñó a jóvenes estudiantes a explorar ese camino. Después de su muerte, en el pueblo sigue siendo reconocido por ayudar a la gente, su compromiso por la fe católica y sus milagros. En 1949 la Iglesia Católica comenzó el proceso de canonización para declararlo santo. El Papa Juan Pablo II reconoció sus virtudes y lo declaró venerable. Después de 72 años se renovó el proceso para santificarlo luego de un milagro atribuido por la Iglesia Católica en el que una niña se habría recuperado de una herida de bala gracias a su intercesión. En 2021, el Papa Francisco autorizó la misa de beatificación a su nombre, siendo asignada su celebración litúrgica el 26 de octubre. Cientos de creyentes en el mundo le atribuyen milagros y favores. La imagen del médico con traje y sombrero negro está presente en postales, estatuillas y altares. Hernández se convirtió en el primer laico venezolano en ser santo de la Iglesia Católica. En el corazón del estado de Trujillo, donde está la población de Isnotú, el júbilo se sintió desde muy temprano y se expresó con el repicar de las campanas, esas que acaban de escuchar. Isnotú, el pequeño pueblo que vio nacer a José Gregorio Hernández, se ha convertido en el epicentro de la devoción. Allí comenzó su historia. El sonido de las campanas no han cesado a lo largo del día. En esta parte del programa y para conversar de todo esto, quiero saludar a Fray Marcos García, sacerdote dominico, que está con nosotros el día de hoy. Fray, bienvenido, gracias por estar aquí. Qué alegría doble o triple por estar contigo, por estar de nuevo en NTN 24 y la alegría que nos embarga ahorita a todos los corazones venezolanos y no venezolanos por esta declaración que ha hecho el Papa Francisco en su convalecencia. Ha permitido y ha dado el visto bueno después de una serie de estudios de la canonización pronta. Ahora estamos esperando la fecha pronta de nuestro querido doctor José Gregorio Hernández. Fray, ¿qué significa para los venezolanos este anuncio que ha hecho la Santa Iglesia? Yo creo que un proceso. Mira, la vida es un proceso. Vivimos en la era del posmodernismo, que todo es tan rápido, no hay proceso, todo es tan líquido además, todo es tan fugaz, que todo esto nos ha permitido ver. Me decía una señora hoy: padre, hace 40 años que comenzamos, porque ha estado muy pendiente ya desde joven, dice una venezolana que vive por acá en el barrio donde estoy, al norte de Madrid. Y ella dice: yo recuerdo en el 85 cuando comenzó lo de la veneración, todo esto, y hoy me parece mentira que después de 40 años, le digo, bueno, 40 años, el pueblo de Israel caminó 40 años a la tierra prometida. Hay pueblos que han estado esclavos de dictaduras, de regímenes totalitarios, y la esperanza, a propósito que estamos en el año de la esperanza, yo creo que por ahí, que no sea un cliché nada más, que es lo último que se pierde, no la podemos perder, aún en medio de la desolación y la tristeza. La canonización próxima del beato José Gregorio Hernández nos dice a todos los venezolanos, y repito, a no venezolanos también, porque es conocido en otros países, que sí hay esperanza, que a lo mejor es en el tiempo de Dios, que no es en nuestro tiempo, y que queremos muchas veces que sea a mi tiempo, a mi modo y en mi esquema. Pero mira todo lo bonito que está aconteciendo. El Papa Francisco, bastante convaleciente, ha autorizado la canonización de un médico a quien sé yo de primera fuente que el Papa Francisco admira mucho por ser un laico ejemplar de la Iglesia. Y yo creo que también nos dice a un país entero, que necesitamos un médico en este momento del alma, del espíritu,
más que un médico físico, la sociedad venezolana necesita en este instante la intercesión del doctor José Gregorio Hernández ante el Todopoderoso por un saneamiento y por una salvación buena de todo un país que clama justicia, paz, libertad y sobre todo respeto a la dignidad humana. Justo iba a preguntarle, Fray, digamos que este anuncio llegue en un momento en que no somos en Venezuela un paciente terminal, pero somos un país o un paciente bastante enfermo. Creo que la noticia llega en un momento necesario. Y siendo el Papa Francisco latinoamericano, conocedor de los problemas, alguna distancia he tenido con su santidad, pues. Y en medio de esta gravedad física, ¿esta decisión tiene otro contenido o no se toma a la ligera? No, recuerda que a propósito de la palabra proceso, primero hay una intervención de 7 médicos especialistas, la parte científica, porque la iglesia primero verifica esa luz natural de la razón y luego viene a jugar un papel fundamental 7 prelados importantes para ejecutar y llevar todo esto a cabo desde la luz sobrenatural de la revelación, es la parte teológica. Y luego ya el juicio final, ¿no? Y ya recuerdo que también hace 5 años, a propósito, me entrevistaba nuestro querido Carlos Eduardo Sánchez sobre la beatificación en plena pandemia, un problema de salud mundial, y ocurre la beatificación del beato José Gregorio Hernández. Y ahora, como bien mencionas, hay un país lesionado, un país fracturado, un país herido, y herido grave, herido de gravedad. Y no me refiero solo a los problemas políticos que podamos tener, y tú bien mejor que yo conoces los problemas sociales. Mira, veo con preocupación y con tristeza videos que se repiten a diario de la agresividad que está ocurriendo con niños y adolescentes en los colegios, por ejemplo. Y también veo el producto de lo que están transmitiendo ahora muchos canales de televisión en Venezuela, programas que verdaderamente dan repugnancia, asco, con groserías. Veo a veces personajes que los hacen famosos que no tienen ningún tipo de mérito, como lo tuvo el doctor José Gregorio Hernández, un hombre que hablaba más de 5 idiomas, que creció bajo una familia religiosa, pero que fue muchísimo más profunda su espiritualidad. Un hombre que decía que su madre le enseñó desde la cuna el respeto a Dios y a la dignidad. Él cuando a los 13 años fue a Caracas, dicen sus biógrafos, que dijo en el colegio Villegas: yo vine a ser a ser buen estudiante, a hacer buen mi papel, pero por sobre encima de eso, yo voy a ser buen cristiano. Y entonces eso a nosotros nos tiene que decir en la actualidad, un hombre que creció también en dictadura, un hombre que vivió la dictadura pura y dura de Gómez, un hombre que seguramente curó y le tocó escuchar a gente que no pensaba como él, pero ante la necesidad, la enfermedad, la salud, todos somos iguales. Bien decías ahora tras cámaras conversando conmigo respecto a la salud, que cuando no tenemos salud no somos nada, no somos nadie, podemos ocupar cargos, tener mucho dinero, pero sin la salud. Y precisamente el país ahora necesita salud, pero una salud que comience con lo espiritual, una salud que transforme los antivalores en aquello que hemos hecho normal, la grosería, la vulgaridad, lo grotesco, en personas como José Gregorio Hernández, que yo estoy seguro, y Dani, yo sé que tú también, sé y sabes que en Venezuela sobran, bendito sea Dios, gente como el Beato y ahora próximamente San José Gregorio Hernández. Creo además en la bondad del venezolano, creo en esa bondad innata que el doctor José Gregorio Hernández tenía, en esa preocupación y ocupación por el otro. Y eso no nos lo podemos dejar quitar con discursos agresivos, vulgares, que intentan siempre dividirnos. Fray, esperamos mucho para esto. Me refiero, esperaron mucho los venezolanos para que llegara este día. Yo creo que, te repito, mira, a veces el tiempo que uno maneja, la hora, yo le digo a la gente aquí cuando yo comencé mis homilías, que no eran las homilías que están acostumbradas las personas aquí de 5 o 6 minutos, una misa rápida, sino una misa bien sudamericana que puede durar casi 1 hora y la gente no mira el reloj. Ahora la gente ya no mira el reloj, pero yo les decía al principio, el reloj es de ustedes, pero el tiempo es de Dios. Y este tiempo es para Dios. Entonces, ese tiempo, como dice la palabra, hay tiempo para todo. Este era el tiempo que teníamos que vivir, ni antes ni después. Dios, que obra de forma misteriosa, sé que a través de la canonización del beato José Gregorio Hernández, próximamente santo de Venezuela,
estará obrando cosas que ni tú ni yo vamos a imaginar, pero que yo tengo la esperanza de que en su tiempo y en su momento la justicia divina va a poner en orden todo lo que está en desorden. Y una de las puertas que se ha abierto a la luz es esta canonización en el tiempo de Dios. ¿Esperamos más, esperamos menos? No sé. Sé por fe que estamos en el tiempo que Dios quiere que estemos. Cada contexto tiene su problemática. El doctor José Gregorio Hernández vivió su contexto, lo supo afrontar, enfrentar y confrontar de una manera valiente, pero además de una manera de decirnos a nosotros, mira, la fe y la razón, la fe y la ciencia pueden caminar juntas. Y él es un ejemplo de eso. Porque hoy estamos exaltando a un hombre por sus virtudes teologales, sus virtudes cardinales, por su santidad. Pero recordemos y no podemos perder de vista que fue un hombre común y corriente, que fue un hombre que supo poner a disposición aquellos dones que el Señor le había dado de inteligencia y sabiduría al servicio de los más necesitados. Y con esto quiero decir que la ciencia y la fe se pusieron a caminar juntas. Fides et ratio, como lo que escribía San Juan Pablo II, fe y razón, que pueden comulgar y que aquellos que quieren hacer enemistad entre la fe y la ciencia no lo van a lograr, porque testimonios como el del doctor José Gregorio Hernández nos hablan de que caminamos con razón para dar razón de nuestra fe en esa luz sobrenatural de la revelación. Fray, hay otra cosa, conversamos con Fray Marcos, es venezolano, como se habrán dado cuenta, lo saben, lo he entrevistado varias veces y está en España, está en Madrid. Me gustaría dar un poco de luz sobre algo particular. Es decir, no llega santo cualquiera, no se llega santo porque su santidad se levanta un día y decide que a alguien le cae bien y lo va a nombrar santo. Hay un proceso en el medio. Usted nombró o se refirió a 7 médicos que revisan milagros comprobados. Si no me equivoco, debe haber 3 milagros para llegar a la santidad. Háblenos un poco de esto. Pero en esta, que me quiero quedar en esta palabra de proceso, sí. En ese proceso, ya en las últimas reuniones, según lo que yo tengo entendido, no es que se sientan solo los 7 y no, ahí nadie sabe la respuesta que estás dando tú, que está dando el otro, que está dando el otro. Son respuestas que además no es una cuartillita de un sí o un no y por qué. Son prácticamente tesis, son respuestas de páginas y páginas y páginas haciendo una cosa frente a otra, por qué yo como médico, por qué la parte científica no alcanza a explicar este milagro, como el que sucedió el último cuando ya lo declaran beato para hacerlo, para canonizarlo, el de esta niña, ¿no? Porque una cosa es cuando a ti te operan, cuando yo tengo una enfermedad, hay un proceso natural de recuperación, de rehabilitación, pasan 2 o 3 meses, hay recuperaciones mucho más largas. Pero estos procesos, cuando ya escapan de las manos de lo científico, entonces pasan después al plano teológico, que también es bastante duro. En estos días que salía una noticia de que se descubrió que había una imagen de la Virgen que realmente no lloraba sangre, yo di una respuesta en una entrevista también, que yo digo, ahí es donde yo verifico que la iglesia es madre y maestra, y es madre y maestra con su pedagogía y enseña, porque no es una ocurrencia de un trasnocho, que el papá no pudo dormir y al día siguiente pues dijo, bueno, pues sí. No, es un proceso de un estudio bastante largo y profundo para constatar que aquellas virtudes, además de espirituales, tenían un aspecto de lo sobrenatural que no se puede explicar. Y ahí es donde estamos llamados todos. La palabra de Dios dice que todos estamos llamados a la santidad y yo creo en eso. Y todos estamos llamados a la santidad con aquello que creo que Santa Teresa de Jesús, si no me equivoco, decía, ser santo es hacer cosas extraordinarias. No, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien, cumplir con tu misión. Y tú que eres madre, sabrás de cuántas lágrimas en secreto y en silencio habrás botado como madre cuando nuestro pequeño Isra no hacía a veces las cosas bien, o cuando no salía bien en los exámenes, o las alegrías de una madre, o los sacrificios de levantarse de madrugada. Un padre, cuántas veces no lloviendo acompaña a sus hijos, que es capaz de darlo todo.
Hay santos por doquiera. Lo único que este tipo de santidad es por además aclamación y por ese de boca en boca que se va corriendo, porque ya el doctor José Gregorio Hernández, desde su tiempo, desde el tiempo de su entierro, dicen que no cabía la gente en su entierro y lo llevaron a la universidad eran centenares de personas en aquella Venezuela. Entonces ya ahí se va dando un olor a santidad, ya hay una percepción de que hay una gente, a ti te habrá pasado que tú dices, esa persona tiene algo especial. Yo, por ejemplo, lo comento a veces con mis amigos que cuando voy donde las monjas de clausura y hablo con alguna hermana que tenga algo especial, uno siente un tono de voz diferente, una mirada diferente, una persona que es profunda, tú y cualquier persona inteligente se da cuenta, ¿no? La santidad es aquello que se refleja con los ojos que la otra persona también puede ver con los ojos de nobleza y del alma. Fray, una última pregunta antes de despedirle, y tiene que ver con los milagros. Frente a ellos siempre hay una pregunta que se hacen muchos creyentes. ¿Por qué unos sí y otros no? Yo creo que ahí hay un toque especial de Dios, porque recuerda que el que hace el milagro es Dios, por la intercesión de esa persona santa, por sus méritos, por esa, como se conoce, esa cercanía. A veces le dicen a uno, usted que está más cerquita de Dios, padrecito. No, tú puedes estar más cerca de Dios que yo, porque en el mundo hay gente buena, bendito sea Dios, como dicen por ahí, los buenos somos más. Y entonces ahí ese toque de Dios, esa mirada misericordiosa de Dios, también influye muchísimo la fe. Recuerda que el Señor, Cristo, hacía el milagro desde el querer y desde el impulso de ese querer. Cristo nunca impuso nada, no te invita a que lo sigas porque Él es autoridad moral, pero no te invita porque sí. Cada vez que se encontraba con sus discípulos decía, si quieres seguirme, si quieres. Y a los leprosos y a los ciegos, ¿qué quieres tú que haga yo por ti? ¿Qué quieres? Y entonces a veces esa pregunta es tan profunda que yo los invito a todos a que hagamos en este momento que estamos eufóricos, llenos de alegría, un buen rato de oración. Y es una pregunta muy propia para hacerse uno como cristiano y como creyente. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué algunos no? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi querer? ¿Cómo está esa disposición que tiene Dios que encontrar en mí para que se haga un milagro, grande o pequeño? Pero además, Idania, antes de terminar, el milagro más hermoso es que tú y yo podamos levantarnos en la mañana, escuchar el teléfono y respirar. Yo siempre digo que uno pone el despertador, el sonido del despertador, con fe y esperanza. Con fe a que suene, que ojalá que suene, y con la esperanza de que yo lo pueda escuchar al día siguiente. Y qué lindo es levantarse y decir, ha ocurrido el milagro más hermoso, y es que puedo respirar. A pesar de mis problemas económicos, familiares, políticos, sociales, físicos, puedo respirar. Puedo sonreír, es otro milagro. ¿Cuántas veces pasamos por el lado de otro sin saludar? Un saludo y una sonrisa puede ser la única página de la Biblia que otro lea. Y creo yo que eso era lo que hacía el doctor José Gregorio Hernández. Fray Marcos García, sacerdote dominico, venezolano, está ahora en Madrid, estuvo con nosotros un tiempo largo en NTN 24, por eso siempre acudimos a él. Gracias, Fray, como siempre, por estar aquí. Gracias a ustedes, quisiéramos decir más, porque es maravilloso encontrar hombres y mujeres como el doctor José Gregorio Hernández, que repito, estoy seguro que en Venezuela hay así, y esa santidad algún día va a brillar. Que Dios les conceda la bendición a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bendito sea Dios por esta gran noticia que sé que es una gran puerta y una gran oportunidad de que muchas almas vuelvan a Dios que tanta falta nos hace. Saludos, y Dani.